Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad de Cundinamarca. El día de hoy queremos hablar sobre un tema que hace parte de nuestra cotidianidad. Se trata de movilidad y pues para esto traemos un documento muy interesante que queremos tratar. Inicialmente, Paula, cuéntanos cómo te movilizas a diario. Bueno, hola a todos. A diario me movilizo en transporte público, viajo todos los días hacia Celta. Es una vía muy transitada tanto por transporte de carga como transporte de pasajeros. Cuéntanos tú, Tatiana, ¿en qué viajas? Bueno, hola a todos. Pues yo sí quiero comentarles que ahorita durante el periodo de la pandemia, queriendo cuidar a mi familia, no me he ido más en transporte público, sino estoy yéndome en bicicleta. Relativamente, digamos que de mi casa al trabajo es muy cerca, entonces estoy utilizando la bici para transportarme a diario. Bueno, por mi parte les cuento, mi nombre es Edwin y yo me movilizo en moto, ¿no? Sin embargo, en moto también se ven una cantidad de problemas de movilidad impresionantes y pues la idea de esta presentación es qué hace el Estado por nosotros, por esta movilidad, por mejorar esta movilidad en el país. Para esto vamos a tratar sobre el COMPES 3991. Estos documentos COMPES son muy importantes porque por medio de estos se asesora el gobierno para todo el tema de la creación de políticas tanto económicas como sociales. Y pues más este tema que nos compete a todos, ya que viajamos en las diferentes modalidades de transporte. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, inicialmente vamos a mostrar la presentación y vamos a hablar mucho más del COMPES para que sea un tema mucho más claro para todos. Entonces, documento COMPES 3991. Nombra Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional. Entonces, la idea de este COMPES, estas políticas, es establecer parámetros sobre la movilidad, proyectos, financiación. Este es el objetivo de este documento. Y quiero hablarles un poco de los antecedentes. ¿Qué ha pasado con la movilidad en nuestro país? Entonces, digamos que este tema se viene trabajando en los planes de ordenamiento territorial siempre, eh, pero como tal, como un proyecto de transporte, como una problemática para los habitantes de la nación, apenas se vino a hablar hasta la ley 86 de 1989. Pues que primero que todo esta ley ve la problemática que existe, que hay un transporte ineficiente, que hay una sobreoferta, que más del 40% del transporte público era inutilizado, que las rutas estaban mal diseñadas. Entonces, a partir de esta problemática, pues se empiezan a plantear proyectos pues, para mejorar calidad de vida, porque básicamente la movilidad lo que afecta es calidad de vida, competitividad, es mucho el tiempo que se pasa en el transporte y pues digamos que allí es donde se empieza a tratar el problema. Entonces, ¿qué habla esta ley 86? Pues primero que todo establece los principios del transporte masivo urbano. Entonces, habla de que el principio es desestimular la utilización superflua del automóvil particular. ¿Qué es superfluo? Es, digamos, utilización ineficiente. Y también habla de que otro principio es la regulación del tráfico y la eficiencia de la infraestructura actual. Digamos que en estos principios uno empieza a mirar que ellos como que no quieren invertir, como que la idea es trabajar sobre lo que tenemos y mirar cómo lo podemos mejorar. Por eso dice eficiencia de la infraestructura actual. O sea, tenemos estas carreteras, tenemos este planta automotora, trabajemos sobre esto pues para que mejore la calidad de vida de las personas. Inicialmente se habla de que la velocidad promedio del transporte público es deplorable, entonces a partir de allí es que se empieza a trabajar. Entonces llega un término muy importante que se llama masificación del transporte público. Y más que todo habla es cómo hacemos para que el transporte automotor pueda tener más, pueda que la gente llegue más al transporte y que asimismo se disminuya el parque automotor y sea eficiente. Entonces, en esta ley pues habla de una financiación externa de solo el 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que las entidades territoriales tenían que contar con el 80% de los recursos prácticamente para poder hacer proyectos de este tipo. Entonces, digamos que muy limitado por ahora y esto se viene a hablar hasta la próxima ley. En la ley 310 de 1996, esta ya determina es el área del sistema de servicio público de transporte masivo. Entonces, básicamente lo que habla es que
podemos hacer sistemas que conecten ciudades con municipios y que esa área se puede determinar y que podemos trabajar sobre eso. Y que las entidades territoriales pueden, ya habla sobre una cofinanciación y unos requisitos. Esta cofinanciación pues lo que hace es que amplía un poco más la influencia externa de participación de dinero, de financiación. Y los requisitos pues ya habla de que de contratos públicos, establece unas reglas, digamos que ya empieza también a tratarse un tema de que se haga una contratación limpia, ¿no? Pues que difícilmente uno llega a ver, ¿no? Ya en el decreto 3109 del 97 ya se habla de reglamentación de empresas de transporte masivo, entonces aquí ya como que se privatiza un poco más el tema del transporte masivo, entonces empiezan a llegar empresas como que dicen, venga, tenemos este parque automotor, queremos entrar a participar en la ciudad, y ya lo que empieza es a reglamentarse el tema de estas empresas, cómo pueden funcionar, hasta dónde, qué rutas, y pues ya empieza, digamos que a verse como de forma más un proyecto que digamos que mejore el transporte público, no tan independiente con entidades territoriales, sino algo más conjunto. Y también nos establece una autoridad de control, que ya es el Ministerio de Transporte. Entonces el establecimiento de esta autoridad pues es importantísimo porque el Ministerio de Transporte empieza a trabajar básicamente en mejorar a partir de este aspecto todo lo que puede llevar a los habitantes a mejorar su vida. Entonces el Ministerio de Transporte pues cobra mucha importancia y ya se encarga totalmente de todo lo que es con el transporte y a enfocar hacia cómo lo vamos a llevar en proyectos. El COMPES 3167, digamos que a mí se me hace importantísimo porque este ya lo que nos dice es, ya establece un proyecto y ya establece como una ruta de hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir, que antes no existía, y entonces esto ya hace un análisis total. Entonces, este cuadrito resume prácticamente ese COMPES y digamos que establece los ejes para trabajar, para que podamos trabajar. Entonces, causas estructurales, capacidad institucional deficiente. El Ministerio de Transporte pues dio una institución en la que ya se puede dirigir y se puede trabajar sobre este problema, pero ya también empieza a descentralizarse y empiezan a establecerse ya en las entidades territoriales autoridades para trabajar sobre este tema. La regulación inadecuada, pues es el mismo tema, no teníamos una reglamentación que hablara sobre transporte masivo y transporte público. Problemas en la oferta de servicios, sobre oferta, era lo que les decía, más del 40% de la planta automotora era ineficiente, prácticamente no se utilizaba, o estaba mal diseñadas las rutas, o la gente no las utilizaba, entonces había unos problemas estructurales muy importantes. Las rutas de operación inadecuadas y los equipos obsoletos. La planta automotora también ya estaba vieja, ya teníamos los mismos buses de los 80, 70, entonces era un problema. Impactos negativos sobre el usuario, entonces aquí ya empiezan a trabajar en la calidad de vida, ¿no? Ya se evidencia un problema. Tiempo de viaje, seguridad, comodidad, confiabilidad, tarifa, todo esto que digamos que permite que nosotros seamos cómodos en el transporte público. Problemas de la oferta en infraestructura. Entonces, ahí lo que ellos tratan de decir es como, venga, tenemos vías, pero no las estamos utilizando en lo que es. Que digamos que en cierta parte no es tan cierto porque las vías como tal no estaban. O estaban, pero no en muy buen estado que digamos. Y habla de otras externalidades negativas que son la accidentalidad, el medio ambiente que no la han volteado a mirar ni cinco, el consumo energético, todavía estamos con combustibles fósiles, entonces en ese aspecto no se ha evolucionado mucho que digamos a la actualidad. Congestión, ese es un tema interesante de hablar de congestión porque pues no sé si hemos llegado a ser muy eficientes en ese aspecto. Y el desarrollo urbano pues prácticamente es lo que ha llevado que durante estos casi 30 años sea tan difícil establecer una estructura de transporte porque las ciudades han crecido muchísimo. Ya vamos a ver un poco más qué comporta esto. El COMPES 3260 y 3368 básicamente es una política ya de sistema urbano, de sistemas de transporte urbano masivo, y el 3368 es el seguimiento de este mismo COMPES. Entonces, ¿qué nos quiere hablar estos COMPES? Implementación de sistemas integrados de transporte masivo. Implementación de sistemas integrados de transporte público. Entonces,
el sistema integrado de transporte masivo nos hace llevar a que se puede integrar un sistema, y era cuando yo les decía, integrar las ciudades metropolitanas con los alrededores y formar un sistema de transporte integrado. Y el Estado habla de un sistema estratégico de transporte público, que ya se trata como de también conectar las ciudades y los departamentos. Entonces, digamos que este ya es un poco más ambicioso este proyecto, y digamos que aquí ya empieza a aparecer, ya apareció el Transmilenio, el metro de Medellín, aunque digamos que el metro de Medellín tuvo muchas más demoras que el Transmilenio. Y en aspectos fiscales, pues ya nos habla de financiación, de contratación, y entonces digamos que este COMPES es importante para establecer el proyecto de transporte masivo. En el COMPES 3819 ya nos habla sobre sistemas integrados de transporte regional. Entonces entran proyectos que ya son mucho más ambiciosos, se involucran más actores al sistema de transporte, y digamos que se establecen las autoridades regionales pues, para que este tema sea un poco más regulado. El sistema de ciudades, era lo que les decía, la idea es conectar las ciudades y que el sistema de transporte sea eficiente y llegue a todos. Como reglamentación de movilidad urbana ya aparece en el decreto 1079 del 2015 y el decreto 1008 del 2015, que manejan toda la parte de reglas de movilidad, de contratación, de política urbana, y digamos que básicamente estos son los antecedentes al COMPES 3991. Digamos que es mucho más ambicioso, que habla de una problemática más a futuro y que está involucrando mucho más actores de la movilidad. En más adelante nos van a hablar un poco más al detalle de este tema. Ahora podemos ir con un diagnóstico actual de el sistema de transporte en el país. Por favor, Paula. Gracias, Edwin. Bueno, yo les quiero contar cómo está el diagnóstico actual. Y se evidencia que pese a todo este avance evolutivo de las leyes, de todos los proyectos que han implementado, aún el transporte sigue presentando muchos problemas en cuanto a accesibilidad, calidad, congestión, contaminación y demás circunstancias que provocan que los usuarios del transporte prefieran optar por otros medios de transporte muy diferente al transporte público. Acá rápidamente les voy a contar cómo estamos en estos diferentes aspectos. Entonces, en cuanto a la baja calidad de la movilidad, lo que ha hecho el COMPES a través de todo este diagnóstico es impulsar el uso del transporte público. Acá vemos el estudio que ellos han realizado en cuanto a los beneficios que ha implementado los beneficios que ha presentado esta implementación, perdón. Entonces encontramos que el beneficio que ha presentado Transmilenio ha sido que él ha ahorrado en tiempo 22 minutos, esto es en tarifas diarias para una persona, entonces le ha estado ahorrando 22 minutos en transporte público, ha reducido el 15% de siniestros, ha disminuido la cantidad de emisiones contaminantes y nos presentan una relación de costo-beneficio, igualmente para el caso de Pereira, de Cali, Bucaramanga y Transmilenio. Esta relación de costo-beneficio se ve reflejada en la disminución de tiempo debido a que los carriles para estos medios de transporte son exclusivos, en lo que hace que sea más rápido en los trayectos. Y también mejora pues todo el tema de los siniestros viales por el mejor uso de los carriles. Por favor, pasamos a la siguiente. Bueno, en esta gráfica lo que nosotros vemos son temas de congestión. Acá el gobierno lo que hace es hacer una demanda proyectada de los usuarios que ellos estiman van a utilizar el transporte público, pero vemos en color naranja la demanda actual. ¿Esto qué quiere decir? Que menos de la gente que ha presupuestado el gobierno que utilice los medios de transporte públicos lo está haciendo. ¿Por qué? Por temas como seguridad, accesibilidad, comodidad, velocidad. Entonces, por esto también es que se influye mucho en que los promedios de viajes previstos disminuyan. La siguiente. Por favor, me colaboras. Gracias. Bueno, en este punto podemos ver cómo está la contaminación. El sector de transporte contribuye en un 70% de la emisión de gases en el país. Es un porcentaje pues bastante alarmante
Y acá en esta gráfica lo que ellos quieren mostrar es cómo está distribuida esta contaminación en los diferentes medios de transporte. Entonces, para el caso de los camiones, vemos que ellos están en el 50%, buses el 26%, automóviles 16%, motos el 5%, y los que menos emiten gases son los taxis. Listo, podemos pasar a la siguiente. Bueno, en materia de siniestros viales, pues esta sí es una temática que vivimos a diario, nosotros que nos movilizamos por las carreteras y siempre vemos noticias de accidentes de motos, de bicicletas, de vehículos. En esta gráfica lo que nos muestra es respecto a los años, cuántas han sido las víctimas fatales a 2018. Entonces, de acuerdo al indicador del COMPES, para Colombia la tasa general de mortalidad está en 6.879 víctimas fallecidas y 40.115 víctimas de accidentes. Respecto a esta cifra que les acabo de dar, el 50% de las víctimas fatales han sido los acompañantes de las motocicletas. Por favor, pasamos a la siguiente gráfica. Bueno, en esta gráfica tenemos las víctimas fatales versus los heridos. Como les comentaba antes, los usuarios de moto son los que tienen el mayor porcentaje de participación, seguido de los peatones, luego los usuarios de vehículos, los usuarios de bicicletas y un porcentaje pequeño que no se cuenta con información. Más o menos este es todo el panorama que hay en cuanto a el transporte público en Colombia. Le doy paso a mi compañera. Gracias. Bueno, digamos que dentro de la definición de la política del COMPES 3991, se proporcionan lineamientos para toda la gestión de la movilidad, esto pues con el fin de contribuir el bienestar social. Digamos que se han enfrentado a muchos retos dentro de toda la implementación de los sistemas de transporte, tales como, digamos que se quiere hacer una mirada integral en donde no signifique siempre que el transporte debe ser el centro o el eje, el transporte público, ¿no? Sino que podamos ver otros medios de transporte como alternativas. Digamos que el propósito es facilitar esta gestión en cuanto a la movilidad y hacerlo con diferentes enfoques hacia otras dimensiones, ¿no? Articuladas siempre desde el bienestar social, articulada con la protección del medio ambiente, articulada con toda la parte, como lo decía mi compañera ahorita, de las vías más seguras, ya que la tasa de siniestralidad es demasiado alto y lo vemos en las estadísticas con más de 6.879 colombianos que fallecieron en 2018, entonces es bastante alto y adicional pues toda la parte de la contaminación ambiental, ya que supera pues en un 80% toda la parte de las emisiones de las principales contaminantes que afectan pues la salud y que vienen siempre de fuentes móviles. Entonces, la nueva modalidad y todos los grupos sociales pueden ejercer, digamos que su derecho a movilizarse. Se quiere adoptar un aumento de la competitividad por la disminución de tiempos y costos en los desplazamientos y pues asegurar la sostenibilidad en las actividades propias de la movilidad. Digamos que debemos tener en cuenta que toda la ciudadanía puede y debe ejercer su derecho a movilizarse, pero dentro de esto no solo está digamos, toda la gente que se moviliza ahora mediante vehículos particulares, sino también queremos englobar a todo el público, como son los niños, como son los adultos mayores, como son las personas que tienen discapacidad, como lo son los ciclistas, los motociclistas, bueno, en fin. Digamos que los objetivos específicos de este COMPES se enfocan a las estratégicas
a las estrategias, perdón, y a las líneas de acción en los cuales, digamos, se enfoca su mirada a fortalecer la calidad de la movilidad integral, reduciendo las principales externalidades, fortaleciendo también la institucionalidad para la implementación y seguimiento de proyectos de movilidad en todas las ciudades y toda la consolidación de mecanismos de financiamiento para la movilidad sostenible. Entonces, tenemos pues muchísimas acciones muy importantes, pero la estrategia se enfoca para mejorar la calidad de la movilidad integral. Entonces, digamos que se han revisado varios aspectos dentro de esta política, como lo son pues la orientación a todas las entidades territoriales en la planeación de la movilidad con un enfoque estratégico que no solo apunte a esa reducción en la siniestralidad, sino también en la disminución de emisión, de aumento de toda la parte de la contaminación, también toda la orientación hacia los territorios de la implementación de proyectos de movilidad activa. Esto con el fin de aumentar todos los desplazamientos peatonales y en bicicleta, ¿no? También queremos, digamos que con esto se quiere favorecer toda la circulación de vehículos seguros en el país. ¿Por qué? Porque según las estadísticas, de 10 carros que se venden en Colombia, 4 de estos son inseguros. En cuanto a la parte de los frenos, bueno, en cuanto a la parte, en muchos aspectos, entonces se quiere fortalecer esta parte. También la parte normativa, no la podemos dejar de lado, ya que entre 1993 y 1996 se expidieron las principales leyes del sector de transporte, pero no se incorpora la visión de movilidad propuesta. Entonces, esto es un factor muy importante. También la consolidación de los mecanismos de financiamiento para la movilidad sostenible, enfocada en la sostenibilidad financiera y en la estructura tarifaria de los sistemas de transporte. Otro aspecto y otra línea de acción importante es fortalecer todas las institucionalidades nacionales. ¿Esto para qué? Pues para acompañar todos los procesos, no solo de planeación, sino de ejecución y de aseguramiento en todas las entidades territoriales. Construir y mejorar todos los accesos y pasos urbanos de la red vial principal del país con el fin pues de hacer más eficiente la conectividad y la competitividad, no solo a nivel urbano, sino también regional y entre los municipios. Orientar a todos también los territorios en el diseño e implementación de instrumentos de planeación para la mitigación de este tipo de impactos en la movilidad y no solo esto, sino también en el espacio público. ¿La puedes pasar, por favor? Bueno, ya para finalizar, quiero hacer énfasis en toda la parte de la movilidad activa y digamos que hace referencia a esto es que el desplazamiento que se realiza gracias al uso de nuestro cuerpo como motor, ¿no? Entonces, tenemos que nos podemos desplazar hacia el trabajo a pie, en bicicleta, en monopatín, y que esto pues trae ciertas ventajas y beneficios como es el mejoramiento de la salud, la reducción de la contaminación en las diferentes ciudades, ayuda a mejorar el tráfico y pues digamos que también disminuye pues toda la parte del factor económico. También ¿la puedes pasar, por favor? Bueno, la Estrategia Nacional de Movilidad Activa dentro del COMPES 3991 dice que implementa zonas de tráfico calmado, infraestructura dedicada a peatones, generación de infraestructura cicloinclusiva, implementación de sistemas públicos de bicicleta y implementación de servicios formales en medios alternativos de transporte. Digamos que le apunta mucho a la movilidad sostenible, en donde pues
invitan a toda la comunidad a que usen la movilidad activa, a que caminen, a que usen su bicicleta o patineta. La formulación de esta metodología, la idea es que la moneticen y que los beneficios estimados, costos en estas modalidades de movilidad y que en verdad beneficien a la población. Pues muchísimas gracias.